Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 16 del libro del profeta Isaías, los versículos 6 al 14 es el final del capítulo 16 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cumplimiento de las profecías de Dios. El cumplimiento de las profecías de Dios. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: hemos oído hablar del soberbio Moab, de su orgullo, de su arrogancia y de su furia, pero todo su alarde ha desaparecido. Toda la tierra de Moab llora, sí, todos se lamentan en Moab, por los pasteles de pasas de Kir Hareset. Ya no queda ninguno. Las granjas de Hesbón están abandonadas. Los viñedos de Sibma están desiertos. Los gobernantes de las naciones han quebrantado a Moab, esa vid tan hermosa. Sus arcillos se extendían hacia el norte hasta la ciudad de Jazer y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto. Sus sarmientos se extendían tan lejos hacia el occidente que cruzaban por encima del mar muerto. Así que ahora lloro por Jazer y por los viñedos de Sibma. Mis lágrimas correrán por Hesbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría. Desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni habrá ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Kir Hareset. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. El Señor ya ha dicho estas cosas acerca de Moab en el pasado, pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años, contando este día, se acabará la gloria de Moab, de su gran población, solo unos cuantos de su pueblo quedarán vivos. Bien, esta porción habla de la arrogancia de Moab que impidió que recibiera el auxilio que necesitaba. Por no humillarse ni someterse al Dios de los judíos, quedaron excluidos de toda la posibilidad de ser protegidos. Sujetarse al rey humano no era suficiente. Tenían que hacerlo con el verdadero rey de Israel. Por lo tanto, la soberbia se vuelve un impedimento. Si vamos acercándonos a esta porción, si vamos leyendo esta porción y vamos desmenuzando sus distintas partes, vamos a observar al menos 3 elementos. La confianza en quien depositamos o en quien depositamos la confianza cuando pasamos por dificultades. Vemos que Moab no estuvo dispuesto a sujetarse al Cordero, como lo veíamos el día de ayer, mandar este tributo a Jerusalén, al rey de Jerusalén, para que éste los recibiera. Lo segundo es que Moab quiso arreglárselas solas, confiando en su poder, confiando en su destreza, en sus habilidades, en su fuerza. Y esa fue justamente la perdición. La soberbia se volvió un impedimento. ¿Cómo hacemos nosotros? Nos gusta arreglárnosla solo
confiando en nuestra fuerza o acostumbramos a acudir al Señor? En nuestra vida cotidiana, ¿qué es más evidente? ¿La autosuficiencia o la dependencia? Ese fue el error de Moab, creerse autosuficientes. El segundo elemento es el factor tiempo. El cumplimiento de esta profecía sería en los 3 años siguientes. Desde que Isaías hizo la predicción, hay 2 posibles escenarios: la destrucción por Tiglat-Pileser III en el año 732 a.C. o la de Sennacherib en el año 701 a.C. Los sobrevivientes de esa invasión serían pocos, pequeños y débiles. Por medio de esta profecía, el Señor les enseñó que todos tienen que confiar, esto es, someterse a el Dios de Israel. El Santo Soberano es el único que puede proveer la protección y salvación del hombre. Es el único que puede proveer la protección y salvación que el hombre necesita. Así que debemos someternos al Señor para que Él nos pueda proteger. Es una lección bastante sencilla ya en estas primeras líneas de esta segunda parte del capítulo 16. Dios no puede ayudar a aquellos que no reciben el consejo, aquellos que no acuden a la palabra de Dios. Se destruyen más almas por el orgullo que por cualquier otro pecado. Además, corrientemente los muy orgullosos son muy apasionados. Muchos procuran obtener con mentiras la gratificación del orgullo y la pasión, pero no cumplirán sus proyectos de soberbia e ira. Moab era famoso por sus campos, era famoso por sus viñas, pero éstas serían destruidas por el ejército invasor. Dios puede prontamente convertir la risa en lamento y el gozo en pesar. En Dios siempre nos podemos regocijar con el triunfo santo. En las cosas terrenales, gocémonos siempre con santo temblor. El profeta mira preocupado las desolaciones de un país agradable. Le causa pena interna. Los falsos dioses de Moab son incapaces de ayudar, y el Dios de Israel, el único Dios verdadero, puede cumplir y cumplirá lo que ha dicho. Que Moab sepa que su ruina está muy cerca y se prepare. Las declaraciones más horrorosas de la ira divina descubren la vía de escape para los que reciben la advertencia. No hay salida, sino por la sumisión al Hijo de David y por nuestra consagración a Él. A la larga perecerá toda la gloria, la prosperidad y la multitud de los impíos cuando se cumpla el tiempo designado. Así que hay un tiempo para todo, hay un factor tiempo que está jugando en contra de el malvado. Las metáforas que vemos aquí de la vendimia y las que aparecen en Jeremías 48 captan con precisión la fatal tranquilidad de Moab. Sobre sus sedimentos ha estado reposado, no ha sido vaciado de vaso en vaso. La vid, base de su prosperidad, también domina esta profecía con sus subproductos, sus exportaciones y festividades notoriamente vulnerables. En el texto hebreo hay un amargo juego de palabras. En el versículo 12 dice: el pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses de sus templos, pero nadie lo podrá salvar. Hay una nota de estas palabras que se utilizan aquí en el versículo 12. Y se muestra la bancarrota de todas las religiones paganas, muy semejante a lo expresado por nuestro Señor en Mateo 6:4.
y en Mateo 6:7. Como años de jornalero significa corto que largo, más bien una temporada corta, como el permanente mirar al reloj de un obrero del ganado. Esta es la imagen sobre un pueblo que desechó la ayuda de Dios. En esta sección hay un nuevo pensamiento. Pese a lo claro que ha sido el testimonio de los primeros versículos, el Moab de los tiempos de Isaías iba a rechazar el consejo y el testimonio. El que habla repitió esta idea para enfatizar el orgullo de la ciudad que carecía de una fe humilde en el Señor de Israel y en sus promesas. En lugar de eso, resistirían a Dios, lo rechazarían y persistirían tercamente en su incredulidad. ¿Qué alternativa le queda al Todopoderoso sino llevar a cabo el juicio por aquellos que han rechazado sus palabras? Regresamos a estas palabras de Isaías para encontrar a Moab lamentándose del castigo que Dios descargó sobre ella por su falta de arrepentimiento. Es ahora Isaías, el mensajero de Dios, quien habla. Haríamos bien en meditar estos versículos donde quiera que leamos acerca del gran juicio de Dios sobre el mundo rebelde. El mensaje del profeta vino de Jehová, quien no se complacía en la muerte y la destrucción que le infligía a Moab, así como nunca se complace en juzgar a los malvados. Al igual que Isaías, el profeta compasivo que lloró por Moab, Dios lo secundaba. Su corazón se lamentaba por los moabitas y lloraba por el castigo que se acarreaban sobre ellos mismos. En Jesús tenemos el ejemplo de su compasión por aquellos que serían juzgados. Él, mientras contemplaba el destino que le aguardaba a Jerusalén, dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Lucas 13:34. Cuánta ternura vive en el corazón del Salvador, pero a su vez cuánta exasperación ante la obstinada apostasía. El corazón de Isaías se lamentaba por el juicio que tenía que anunciar aquí, y lo mismo hacía el corazón de Dios. Moab y Judá no eran solo naciones vecinas, sino que también estaban emparentadas. Los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Dado que estaban unidos por este vínculo de sangre, Dios los había protegido cuando los israelitas salieron de Egipto para tomar posesión de la herencia que el Señor les había prometido. Deuteronomio 2:9. Posteriormente, Dios escogió a Ruth, una moabita, para que fuese uno de los ancestros de David y por lo tanto de Cristo. Ruth capítulo 4 versículos 13 al 22. Siempre hubo mucha tensión entre las dos naciones. Ni Dios ni su profeta se complacían en el juicio que iba a caer sobre la reacia Moab. Así que, aparentemente, el motivo del juicio de Dios es que Moab se había apartado de él y de sus promesas. Había vuelto a la idolatría en los lugares altos. El comentario es tristísimo. Al igual que la Jerusalén de los tiempos de Cristo, Moab se negó a arrepentirse y volverse al Dios de la gracia. El resultado fue el castigo, que es siempre la consecuencia de no querer aferrarse a Dios. Este versículo es una advertencia para todos los que no se vuelven a Cristo
Isaías había apuntado claramente al Mesías, pero Moab había rechazado el Evangelio y seguía atada a sus falsas prácticas religiosas. Todas las oraciones y las peregrinaciones a los lugares altos no le sirvieron para nada. El esfuerzo religioso de esa nación sirvió únicamente para agotarlos. Habían fracasado en comprender al Dios de la gracia que nunca se siente motivado a amar a los seres humanos en virtud del fervor religioso que exhiban, sin importar lo sincero o diligentes que éstos sean. Dios ama a los humanos porque Él es amor. Nadie gana su amor porque sí. Dios le da voluntariamente y por pura gracia su amor al mundo, demostrándolo en Cristo. Fuera de Él, todas las religiones son una pérdida de tiempo y de energía. Lo triste de esta sentencia es lo cerca que estaba Moab de Judá, de quien era vecino y pariente. No obstante, el castigo fue severo y terrible. La cercanía no contó para nada. Como creyentes en Cristo, estamos cerca a muchos que no le conocen, a personas maravillosas, seres queridos, gente inteligente, amable e incluso encantadora. Sin embargo, sin Cristo, también el juicio les espera. Nuestro corazón se duele por los que resisten al mensaje de Dios y a nuestro testimonio. Bien hacemos en continuar sobre la roca que es Cristo y asirnos a sus promesas, persistiendo en compartirlo por igual con conocidos y extraños. Esto es lo que podemos hacer. El resto está en las manos de Dios y su Espíritu. Finalmente, la última nota, los últimos versículos. El Señor puntualiza esta profecía con una nota de absoluta certeza. Su juicio se iba a hacer realidad en 3 años. Un siervo ligado por un contrato cuenta los días hasta que esté libre de las obligaciones que se estipulan en ese contrato. Así también el juicio de Dios es seguro, aunque sobreviven 2 notas de esperanza. Primero, los 3 años daban tiempo para el arrepentimiento antes de que el castigo divino cayera. Y el segundo, algunos de ellos iban a sobrevivir. Hay quienes sugieren que antes de conquistar Israel, los asirios llevaron a cabo una campaña contra los moabitas. Puede que no sepamos con exactitud cómo se cumplieron estas palabras. Basta saber que son palabras de Dios y que Él las cumplió incluso si no podemos probarlo con certeza. Lo que Isaías hizo fue exponer la soberbia y las mentiras de Moab, que era el orgullo era muy parecido al orgullo que Asiria demostró en el capítulo 13. Los moradores de Moab debieron percatarse de su impotencia ante los asirios y volverse a Dios por medio de su vecino Israel, pero se negó a hacerlo. Debido a su orgullo y a que pensaban que Dios no les hacía falta, la capacidad fructífera y productividad de la tierra cesarían. Varias palabras indican que el fruto perdido eran uvas, tortas de uvas, de Kir Hareset, otra ciudad de Moab, posiblemente la misma Kir, vides de Sibma, generosos sarmientos, viñas, lagares. Las cosechas y el campo fértil sugieren otros frutos también. Acerca de Hesbón y Eleale, el ejército invasor y la sequía que lo acompañaría acabarían con las posibilidades de que Moab sobreviviera. Isaías lo sentía mucho por Moab. Su corazón respondió a las calamidades de esa nación como responden las cuerdas de un arpa cuando se tocan. Ni el ritual religioso de Moab de sacrificar en sus lugares altos, ni sus oraciones en su santuario ayudarían
a evitar el castigo divino. Así que la destrucción sobre Moab es evidente. Moab ya había sufrido mucho y el profeta anunció que habría destrucción dentro de 3 años más, la cual duraría precisamente ese periodo de tiempo, al igual que el resto de las profecías. Esta también tuvo su cumplimiento. Hay una petición de Moab que es rechazada. En el versículo 6, en un rápido giro, vemos los pecados de que se acusa a Moab. El orgullo con sus múltiples facetas: soberbia, arrogancia, altivez, falsas jactancias. Hemos oído, dice el profeta, la soberbia de Moab. Como se dijese, todo el mundo la conoce. Y como suele ocurrir con los orgullosos, eran también altivos, de mal genio y quisquillosos, y falsamente jactanciosos, es decir, mentirosos, pues se jactaban de lo que no eran ni tenían. Es probable que el orgullo haya llevado a la ruina mayor número de almas que ninguna otra pasión. Y vemos también de cerca los castigos con que Moab es amenazado. Por tanto, en castigo de su gran orgullo, aullará Moab, es decir, los moabitas por Moab, por su país. Gemiréis, dice a continuación, dirigiéndose directamente a ellos en segunda persona, por las tortas de pasas de Kir Hareset. Se hacían con pasas y harina y eran considerados como la confitura más delicada. Se consumían en las fiestas paganas y tal vez se ofrecían a la diosa cananea Acera. Dichas tortas deliciosas no estarán ya más al alcance de los moabitas, porque habrán desaparecido tanto las viñas de donde salían las pasas como los campos de cereal donde salía la flor de harina. En efecto, los campos de Hesbón se han marchitado. La vid de Sidma eran unas vides tan escogidas que se habían extendido por todo el país, llegando a yacer por el norte, al desierto por el este y hasta el otro lado del mar Muerto por el oeste. Desaparecidos los campos fértiles y las viñas de escogidas vides, no cabe sino llanto y lamentación. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Leemos en el versículo 10. Cesan los cánticos de los que vendimiaban, así como de los que pisaban las uvas en el lagar. Si se destruyen las viñas y las higueras, se acaba la alegría de todo corazón carnal. Oseas capítulo 2, versículo 11 y 12. Pero una persona espiritual puede regocijarse en el Señor como en el Dios de su salvación, incluso cuando no florece higuera ni hay fruto en la vid. Habacuc 3:17 y 18. El profeta mismo se siente conmovido por esta desolación. Por eso mis entrañas vibran como un arpa por Moab y mi interior por Kir Hares, que es el mismo Kir Hareset. Todo creyente sincero debe lamentarse, no solo por las aflicciones de sus hermanos en la fe, sino también por las del mundo en general. En los versículos 12 al 14 vemos la insuficiencia de los dioses de Moab para proteger a los moabitas, cuando fatigados, ya sea por la guerra, ya sea por llegar pronto a los lugares altos donde celebraban sus cultos paganos, acudían allá a orar a sus ídolos. No les valdrá, no prevalecerá esa actitud. Ni la defensa física o adoración en el lugar alto, ni la oración a sus ídolos en su santuario salvarán a un pueblo al que el Señor ha condenado. Dios ha determinado la destrucción de Moab. Tal destrucción se llevaría a cabo puntualmente, como se termina el tiempo
concertado en el alquiler de un jornalero, como al tiempo sobre un contrato, como al tiempo sobre algo que ha de suceder efectivamente. Por tanto, todas las imágenes que vemos aquí son de desolación, son de dolor. La profecía de Isaías se cumplió poco después de pronunciada. Aunque Dios los castigó, su misericordia salvó aún así a un remanente moabita. Un momento de gran gozo en los viñedos era pisar las uvas, extraer el zumo de las uvas al pisarlas con los pies descalzos, que se realizaba durante la temporada de cosecha. Sin embargo, el gozo de la cosecha pronto terminaría, debido a que olvidaron a Dios y se rebelaron en su contra. Cuando el pueblo de Moab experimentó la ira de Dios, buscó a sus propios ídolos y dioses. Nada sucedió, sin embargo, porque no contaron con alguien que los salvara. Buscamos nuestras vías de escape para enfrentar los problemas diarios. El efecto es el mismo. Ningún placer, pasatiempo, ni religión hecha por hombres vendrá a salvarnos. Nuestra esperanza radica en Dios, el único que puede escucharnos y ayudarnos. Tiglat-Pileser III invadió Moab en el año 732 antes de Cristo. Sennacherib invadió Moab el mismo año que Judá, 701 antes de Cristo. El primer suceso ocurrió 3 años después de la profecía de Isaías, marcándolo como un verdadero profeta. En estos sucesos, el pueblo de Israel vio que la profecía se cumplía ante sus ojos. Es sorprendente cómo una profecía tuvo cumplimiento delante de los ojos de Israel. Pero también vemos una profecía cumplida delante de nuestros ojos cuando una persona es salva. Esa promesa ha hecho Jesús. Todo aquel que clame a Él será salvo. Aquel que le confiese será salvo. Ese es el mayor milagro que podemos nosotros experimentar hoy en día. Observar cómo una persona llega a los pies de Cristo, entrega su vida, le reconoce como Señor y Salvador y está dispuesto a aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él delante del Padre, y así ser rescatados y pasar de oscuridad a luz admirable, de pasar de la maldad que anegaba a su corazón al gozo completo en Cristo. Acudamos a Dios, oremos e intercedamos por aquellos hombres, mujeres, niños, adolescentes que están en tinieblas, para que Dios siga trabajando en su corazón, en su mente, en su ser, en su persona, y que nos permita también a nosotros compartir con aquellos de su evangelio y por medio de esa predicación puedan llegar al conocimiento pleno de Dios. Oremos todos los días, no descansemos y llevemos adelante el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque su promesa, su profecía serán cumplidas. Agreguémonos también nosotros a ese trabajo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido despertar, Señor, porque nos permites observar, Señor, las grandes maravillas que tú haces, todo lo que dispones, Señor, para nuestro bien, y sobre todo, Señor, que tu poder y tu gloria, Señor, se manifiestan también en cada día, Señor, en proveer de lo necesario para el sustentar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida física, Señor, sino también nuestra vida espiritual, permitiéndonos el alimento por medio de tu palabra y meditar en ella, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque sigues trabajando en el corazón de los hombres. Permítenos a nosotros también, Señor, llevar a otros palabras de consolación, palabras de aliento y palabras de salvación. Gracias, Padre, por todo ello. Todo lo ponemos en tus manos.
Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.